Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana, paradigma constitucional o realidad social. Autor Lino Vázquez S. Palabras de presentación. Uno de los elementos que imprime un sello distintivo a la Constitución de 2010 es la ampliación y perfeccionamiento del contenido de los derechos económicos y sociales. Ello encuentra su génesis, si bien tímidamente y de manera formal, en la Constitución de 1955, que incluyó algunos de estos derechos dentro del título segundo relativo a los derechos humanos. Sin embargo, la Constitución de 1963 reivindicó un nuevo paradigma de Estado. Nos referimos al Estado social, cuyo génesis en el país suele atribuírsele a dicha Constitución y que finalmente encontró su carta de ruta en la reforma de 2010, que asumió expresamente la cláusula del Estado social y democrático de derecho, que tiene como eje transversal el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales dentro de un marco de libertad individual y justicia social. Precisamente el artículo 8 de nuestra Constitución señala que la función esencial de este modelo de Estado consiste en la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general de los derechos de todos y todas. Por tanto, se trata de un Estado que, además de reconocer las libertades individuales, procura corregir las desigualdades materiales que han impedido la adecuada satisfacción de las necesidades esenciales de los seres humanos. Además, está llamado a garantizar su realización progresiva, so pena de desvirtuar su función esencial y con ello atentar contra su propia legitimidad. Necesariamente ello amerita nuevas respuestas que privilegien la igualdad real, dejan atrás los viejos remanentes del Estado liberal de derecho que privilegiaba en exceso el ejercicio de la libertad individual en detrimento de la justicia social y el bien común. Es cierto que la operatividad de la cláusula del Estado social y democrático de derecho ha de estar respaldada por la existencia de una ciudadanía consciente de sus derechos y capaz de exigirlos frente al conjunto de órganos e instituciones responsables de dar respuesta a las distintas situaciones de vida que se someten a su consideración. Sin embargo, su consecución comporta importantes desafíos, sobre todo en el contexto latinoamericano, donde tradicionalmente los países del hemisferio se han visto afectados de ciertas debilidades institucionales que han dificultado la consolidación de este modelo de Estado.
Sin embargo, las luchas de la ciudadanía reivindicando el respeto de sus derechos fundamentales y el diálogo constructivo entre las distintas ramas del poder estatal y la sociedad han coadyuvado a una nueva comprensión de la importancia y exigibilidad de los derechos sociales. En este punto no debe soslayarse el rol que han tenido los tribunales, cortes y salas constitucionales en su desarrollo y consolidación como catalizadores de los cambios sociales que contribuyen a que vivamos en constitución. En la presente obra, que lleva por título Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana, paradigma constitucional o realidad social, el magistrado Lino Vázquez Samuel realiza un análisis pormenorizado sobre los problemas, dilemas y desafíos que plantea la construcción de este modelo de Estado, desde una perspectiva crítica y con especial cuidado en los detalles. El magistrado Vázquez Samuel ahonda en el origen mismo y evolución del Estado social y democrático de derecho, sus elementos vertebradores, así como su recepción y alcance a la luz de la Constitución Dominicana de 2010. El autor se cuestiona acerca de las distintas concreciones de los derechos sociales en las prácticas constitucionales y de la sociedad, prestando especial atención al fortalecimiento de las capacidades de la administración pública para lograr su efectividad, así como en la correcta identificación de las prioridades sociales y de los mecanismos para lograr su materialización. El autor da un paso más cuando se refiere a aquellas prácticas que pueden tener un efecto contraproducente para la consolidación de este modelo de Estado, al tiempo que sitúa el derecho constitucional como instrumento de cambio social. Bajo este esquema, el autor valora la reforma constitucional de 2010 como germen de una verdadera cultura constitucional que precisamente reivindica a la justicia constitucional como mecanismo para garantizar la supremacía constitucional. El autor nos recuerda que dicha supremacía, aunada a la fuerza normativa que despliega la Constitución, representan la base del control de constitucionalidad, asumido a su vez como parte íntima y central en cualquier caracterización de las democracias constitucionales. A partir de ahí, el autor profundiza en la importancia del control constitucional para la prevalecencia del Estado social y democrático de derecho, sin perder de vista los antecedentes, componentes, exigencias y finalidades del mismo. El magistrado Vázquez Samuel se propone demostrar cómo se ha dado una real eclosión de los derechos sociales en la labor interpretativa del Tribunal Constitucional, erigiéndose así en catalizador de cambios sociales. Por ello ahonda en la importancia del acceso a la justicia, así como en los problemas que plantea la inejecución de las sentencias constitucionales. Además, aborda la relación de soporte mutuo que debe existir entre los derechos fundamentales,
la interpretación constitucional y las políticas públicas que propenden a su consecución en un contexto donde se hace imperativo impulsar los cauces de responsabilidad institucional en el ámbito de los poderes públicos para satisfacer estos derechos. La importancia de esta obra es insoslayable para comprender cabalmente las implicaciones de la asunción de la cláusula del Estado social y democrático de derecho en nuestra Constitución y el rol desempeñado por el Tribunal Constitucional para su concreción. El autor propende a una visión integral del tema capaz de despertar la atención del más exigente lector, que a su vez contará con los elementos necesarios para forjar su propio criterio acerca de si se ha reducido la brecha entre lo normativo y lo fáctico a la hora de garantizar los derechos sociales. Como insumo propicio al debate, el magistrado Vázquez Samuel no solo muestra sensibilidad frente al impulso que ha dado a los distintos poderes públicos para la efectividad de estos derechos, sino que ha procurado realizar una selección meticulosa de la jurisprudencia más destacada del Tribunal Constitucional en el ámbito de los derechos económicos y sociales, de modo que florezca un terreno propicio para la creación de espacios de reflexión acerca de los avances y desafíos que aún están pendientes. Una vez más, la calidad académica y profesional del magistrado Lino Vázquez Samuel se pone de manifiesto en la presente obra, que tiene la particularidad, debido a su contenido didáctico, de adaptarse a distintos grupos de lectores. Gracias a la calidad de sus aportes, no solo se enriquece el acervo doctrinal del tribunal, sino que contribuye a disminuir la tradicional deficiencia biográfica sobre el desarrollo del constitucionalismo social en nuestro país, esta vez poniendo en perspectiva sus avances y retos. Confiamos en que el presente trabajo constituirá un legado permanente para las presentes y futuras generaciones, que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de aunar esfuerzos para seguir consolidando un Estado social y democrático de derecho, capaz de dar respuesta a las crecientes demandas sociales que procuran asegurar un nivel de vida compatible con la dignidad humana. Milton Ray Guevara, magistrado presidente. Prólogo. En sus memorias escritas, Canetti cuenta que Karl Kraus, de cuyas conferencias era un asiduo y fervoroso asistente, decía que no hay objetos ambiciosos, sino hombres decididos. El problema, añadía Canetti, es que la decisión capaz por sí sola de acercarse al objetivo necesita también de la inteligencia para lograrlo. La anécdota me viene bien para hablar del libro del magistrado Lino Vázquez, al que tuve la oportunidad de conocer allá por el año 2008 en Santo Domingo, cuando era comisionado de apoyo para la reforma y modernización de la justicia.
2 años antes pude visitar la República Dominicana, invitado por el Senado de la República para hablar sobre la reforma constitucional. En esos años pude observar en esta pequeña isla de Quisqueya la enorme pasión y fervor que se había instalado en este país para llevar a cabo el proceso de construcción de una nueva constitución que dio luz el 26 de enero de 2010. Tuve la suerte de ser testigo directo de todos los acontecimientos que sucedieron, especialmente desde ese mismo año de 2008 a 2010, pero fue en verano de 2009 cuando pude conocer y colaborar con el entonces comisionado de justicia en tan magno proyecto de país y de participar activamente en todo el proyecto constitucional. Para ello, el magistrado Vázquez diseñó un magnífico ciclo de conferencias y conversatorios por todo el país que nos llevó a recorrer todas las provincias de la nación para explicar y dar a conocer el proyecto de constitución que luego sería aprobado por la Asamblea Constituyente. El magistrado, abogado, jurista era consciente de que había en juego en ese momento y puso su empeño personal, todos los medios y recursos disponibles para hacer realidad la Constitución de 2010 en común acuerdo con el pueblo dominicano, sus gentes, sus campos y ciudades. No podía ser de otra manera, pues allí descubría un hombre no solo inteligente, sino trabajador, humilde y sobre todo un maravilloso padre de familia. Este extraordinario viaje constitucional que nos llevó a recorrer todo el país y que además lo extendió a la diáspora dominicana en el exterior, puso de manifiesto lo que era obvio: la Constitución, si bien no tenía legalmente que ser ratificada en aquel momento por referéndum popular, sí tenía que ser reconocida por los pueblos y gentes de la República Dominicana. El poder constituyente no podía dejar de participar en ese proceso. Tal era la pasión que este acontecimiento despertó con aquellas charlas y conferencias que en todos los lugares donde íbamos se desbordaban nuestras expectativas. A mi juicio, la labor de pedagogía constitucional desplegada por él fue clave dentro del proceso de elaboración y sobre todo la legitimación constitucional del nuevo orden normativo. Como diría Hess, norma y realidad no podían ir separadas en este proceso constituyente. La realización de los procesos de ingeniería constitucional, en palabras de Sartori, estaba ya diseñada por todos los actores para alumbrar la que es sin duda una de las mejores constituciones, no solo de América Latina, sino de todo el planeta. Esta afirmación hemos podido ponerla de manifiesto en el Tratado Científico sobre Derecho Constitucional comparado bajo mi dirección y la de los profesores Pegorraro y López Garrido. El jurista y ahora magistrado Lino Vázquez no se conformó solo con acercar a su pueblo la mayor obra jurídica que haya visto el país desde la primera Constitución de 1844, sino que
entendió que el trabajo no acababa con la promulgación de la norma, sino todo lo contrario, empezaba una enorme tarea de despliegue legal y sobre todo jurisprudencial desde la nueva creación del Tribunal Constitucional en el 2012, del que es en la actualidad magistrado originario. Además de sus preocupaciones sociales abordadas en este ensayo, su preocupación ha sido siempre la de extender el conocimiento y la formación a todos los operadores jurídicos del sistema. Ya desde antes, en 2008, organizamos con él y la Universidad Castilla-La Mancha, la UCLM, una especialidad de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Albacete, con algunos de los alumnos que hoy forman parte tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. Esta especialidad se convirtió después en un máster de la Universidad de Castilla-La Mancha que tuve la oportunidad de dirigir con los mismos alumnos y actores principales del proceso de realización de la propia Constitución. Desde su nueva responsabilidad, Lino Vázquez ha contribuido decisivamente junto al resto de sus compañeros en la creación de un nuevo marco constitucional e institucional, especialmente en el ámbito del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que desde sus inicios no solo se ha encargado de ejercer el control constitucional tradicional en este tipo de corte, sino en erigirse en el centro de formación constitucional en todo el país. Con su magnífico presidente Milton Rey Guevara, el Tribunal Constitucional se ha convertido en escuela y universidad de la Constitución en toda la nación, llevando la cultura constitucional a todos los rincones del país. Situación esta que no tiene precedentes en ningún país con tribunales constitucionales. Me recuerda mucho este hecho las palabras del Habermas cuando habla de la cultura de los derechos como parte del concepto normativo de la Constitución. Nadie puede hacer valer mejor la Constitución que aquellas personas que la conocen, la hacen valer y en consecuencia desde ese conocimiento la defienden y la vivifican. El magistrado Vázquez no solo se ha conformado con realizar la Constitución en su país desde su órgano de máxima interpretación, sino también desde su permanente inquietud intelectual y académica, y que desde siempre le ha llevado a descubrir nuevas rutas en esta ciencia jurídica que es el derecho constitucional por las que ya transita la República Dominicana. Esta labor solo se ha podido interrumpir, como no podía ser, por motivos de salud. Esta labor solo se ha podido interrumpir, como no podía ser, por motivos de salud estos últimos años, felizmente superados, como lo demuestra la publicación de este libro que hoy nos presenta como nueva aportación a la dogmática constitucional dominicana, que vengo solo a prologar. Como bien apunta el autor, el inicio del reconocimiento normativo a nivel constitucional de los derechos sociales
como fórmula para su realización y expresión legal tiene su origen en la Constitución mexicana de 1917. Esta carta ha ejercido una notable influencia sobre el derecho constitucional de Latinoamérica. Desde entonces, los derechos sociales se introducen progresivamente en la mayoría de las constituciones latinoamericanas. No obstante, el positivismo y formalismo rígido, el excesivo presidencialismo, junto al autoritarismo y al anquilosamiento del sistema judicial que predominaron a lo largo del siglo XX, impidieron la realización efectiva de los derechos y la supremacía constitucional sobre las leyes y políticas estatales. El caudillismo que imperó entre los años 70 y 80 impulsó una visión populista sobre las necesidades sociales. Con la recuperación progresiva también del principio democrático, los estados latinoamericanos introdujeron severas reformas o elaboraron nuevas constituciones influenciados por el constitucionalismo europeo de posguerra y la fórmula heredada de la dogmática alemana introducida en la Ley Fundamental de Bonn de 1947 del Estado Social Democrático de Derecho. Las declaraciones más amplias de derechos fundamentales y los mecanismos judiciales para su protección son la nota común de las constituciones de los 90. Se produce en consecuencia la inclusión de los derechos sociales como parte esencial de estas reformas, al dotarles de la misma naturaleza que los derechos de libertad. Las constituciones de Brasil, Colombia, 1991, Ecuador, 1998, Venezuela, 1999, Bolivia y República Dominicana, 2010, dedican extensos artículos a su reconocimiento y su exigibilidad, a diferencia de la de Chile de 1989, en donde se refiere sucintamente a los derechos sociales como de naturaleza subsidiaria. Se produce a nuestro juicio un fenómeno jurídico normativo propio de Latinoamérica denominado neoconstitucionalismo. Denominamos neoconstitucionalismo a aquellos procesos de redemocratización que han tenido lugar en varios países de la llamada modernidad periférica en las últimas décadas. Entre estos países se encuentran los países del este europeo, África del Sur y sobre todo América Latina, donde también se incluye recientemente a la República Dominicana como nueva constitución normativa del 2010. Se trata de un nuevo modelo en el que el derecho constitucional da una nueva dimensión ideológica y jurídica al concepto racional normativo de constitución sobre la fundamentación del derecho, sobre su implementación, su interpretación, aplicación y garantía de los derechos en el modo que eran pensados en el contexto del primer constitucionalismo. Por tanto, hablar de neoconstitucionalismo en la República Dominicana implica ir mucho más allá de un constitucionalismo liberal de inspiración norteamericana en dirección a un constitucionalismo comprometido que posibilitase de manera real y efectiva la aplicación de los derechos fundamentales
y una concretización ad hoc de la Constitución. En América Latina, tras numerosas reformas constitucionales en muchos países, puede hablarse de un nuevo movimiento constitucional que no solo es un fenómeno académico, sino fruto de movimientos y reivindicaciones sociales y cuyo principal motor no es otro que la lucha por las desigualdades e injusticias sociales, que, como he señalado, es una de las grandes preocupaciones del autor. Este movimiento no uniforme que se desarrolla en varios países de esas latitudes desprende una nueva corriente que, compartiendo al nivel interno una visión radicalmente normativa constitucional, aporta como principal distinción una concepción de la Constitución como el fundamento democrático, pues goza de la máxima legitimidad democrática al ser fruto exclusivo de la voluntad del poder constituyente. Un ejemplo de esta dimensión de la Constitución lo representa sin duda la República Dominicana, cuya nueva ley sustantiva cumple con todas las características de esta visión neoconstitucionalista y de nuevo constitucionalismo. Tras el horror de la época de Trujillo, es importante resaltar la mejora democrática y evolución del Estado constitucional en la República Dominicana que experimentó dicho país, partiendo de las reformas constitucionales de 1963 y 1994, pero sin duda el cambio más importante y radical que ha producido en este país se produce con la aprobación de la Constitución Social del 2010. Desde su inicio, la forma clara y expresa se recoge una proclamación esencial frente a todos los textos constitucionales anteriores y también de cualquier constitución europea. Su artículo 6 señala la supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. De esta manera, junto a la introducción del control de constitucionalidad concentrado que viene junto con el modelo difuso tradicional, se reafirma sin duda alguna la supremacía de la Constitución como norma normarum superior de todo el ordenamiento jurídico. En apoyo a lo antes expresado, se establece en la Constitución lo que se ha llamado principio de constitucionalidad o un principio de legalidad cualificada que tiene su concreción en lo que se conoce por la doctrina el principio del control universal de los actos estatales. Podríamos decir con palabras de Comanducci que
El neoconstitucionalismo ideológico no se limita, por tanto, a describir los logros del proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente y los garantiza. En particular, subraya la importancia de los mecanismos institucionales de tutela de los derechos fundamentales, pero más todavía destaca la exigencia de que las actividades del legislativo y del judicial estén directamente encaminadas a la concreción, la actuación y la garantía de los derechos fundamentales. Esta nueva función es la que aparece concentrada en el artículo 8 de la Constitución Dominicana sobre la función esencial del Estado. Comillas. Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de la dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y de todas. Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de la dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y de todas. Esta función del Estado se corresponde además con la afirmación del principio democrático que sustenta su legitimidad directa con el pueblo, y es aquí donde podemos hablar de un nuevo constitucionalismo latinoamericano, y para ello la Constitución Dominicana se dota de la estructura más garantista posible y, en este sentido, más que de una nueva justicia constitucional, de un nuevo orden constitucional. Así, el modelo híbrido de controles de constitucionalidad en la República Dominicana podríamos decir que es uno de los más completos del derecho comparado. No obstante, el modelo garantista no solo se conforma con asociar la idea de la función de la norma constitucional con la idea de control. Esto simplemente puede resultar un requisito necesario, pero no suficiente, porque junto a ello el modelo garantista de la Constitución Dominicana exhibe un amplio catálogo de derechos fundamentales en los que incorpora instrumentos de tutela y garantía abiertos a todos los derechos fundamentales, siendo aquí donde el amparo constitucional encuentra su mejor expresión junto al habeas corpus y al habeas data. Como es propio del neoconstitucionalismo, en esta tarea los jueces adquieren un papel esencial precisamente bajo la idea de que la Constitución ya no se garantiza solo a través de disposiciones o regulaciones legislativas, sino que se hace cumplir a través de los jueces y sus decisiones.
En la Constitución Dominicana todos los derechos fundamentales son tutelables en amparo judicial, incluidos los derechos sociales e intereses colectivos y difusos. Todos son amparables. Ello ha otorgado tanto a los jueces ordinarios como al Tribunal Constitucional un papel vertebrador en la configuración normativa de la Constitución, sin que este judicialismo se identifique aquí con activismo judicial. El judicialismo, como un ejemplo básico de neoconstitucionalismo, tiene su límite, que no es otro que la realización del principio democrático. Esto ha permitido que los tribunales constitucionales reconozcan nuevos derechos por interpretación de la propia Carta Magna, digno de mención en el derecho al mínimo vital reconocido. Entre otras, por la Corte Constitucional de Colombia. Según esta Corte, el mínimo vital reconocido se vulnera cuando se comprueba un atentado grave contra la dignidad de personas pertenecientes a sectores vulnerables de la población y del Estado que, pudiéndolo hacer, ha dejado de concurrir a prestar el apoyo material mínimo, sin el cual la persona indefensa sucumbe. A través del mínimo vital se han amparado los derechos sociales de los trabajadores frente a la mora en el pago de los salarios. Cuando el salario constituye su única fuente de ingresos de las personas de la tercera edad, a quienes se les adeudan mesadas pensionales, de las mujeres embarazadas despedidas por el Estado y de las personas con limitaciones físicas o enfermedades terminales, frente a exclusiones de los planes de salud en materia de tratamiento y medicamentos, entre otras. Todas estas garantías se enfocan siempre desde el carácter sistemático y transversal que tienen los derechos sociales. Por otra parte, la realización de los derechos sociales requiere del empleo de recursos, así como de un sistema judicial funcional y una organización electoral efectiva que garanticen a las personas el ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia y de elección. También se deben invertir recursos en un sistema apropiado de salud y de educación para que las personas puedan satisfacer sus derechos. El concepto de Estado social de derechos supone una profundización en la igualdad. Su efectividad es aspiración permanente de concreción y objetivo básico que debe dirigir la acción de los poderes del Estado. A esta consideración responden preceptos como el artículo 3.2 de la Constitución italiana y fundamentalmente el 39.3 de la norma fundamental dominicana, cuando ordena a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Al mismo espíritu responden los denominados derechos prestacionales. No obstante,
la compatibilidad de estas normas con los derechos de libertad y la plena normatividad de la Constitución presenta problemas que la ciencia del derecho constitucional no ha podido resolver todavía. En el Estado social se expresa esa doble caracterización de la regulación constitucional de lo económico, la constitucionalización de los derechos de propiedad y libre iniciativa y valoración por el Estado de las exigencias de justicia, sea como protección de derechos de justicia, función social, interés general, sea como afirmación inmediata de necesidades objetivas de alcance general. La toma de conciencia del carácter expansivo de los intereses económicos multiplicados por las posibilidades derivadas de la tecnología han hecho que los valores de igualdad y justicia incrementen su colisión con los valores de libertad, la salud, el medio ambiente, la dignidad del hombre, la propia vida, frente a la experimentación genética o tráfico de órganos y la paz por la producción y comercio de armas. En algunos casos, no están en juego solamente los derechos económicos, sino también derechos del orden espiritual como la investigación científica o el derecho a la procreación. La función del derecho constitucional frente a ello ha sido ampliar su alcance atribuyendo a los particulares derechos a la justicia, cuando es jurídicamente posible, y cuando no lo es, atribuyendo al Estado y a los poderes públicos nuevas competencias de regulación impensables en otra época. En todo caso, lo que se produce es una restricción de los derechos de libertad cuyo significado no pueden tomarse a la ligera. Los riesgos son evidentes, pero también lo son sus buenas razones. Juegan en consecuencia en este ámbito las llamadas garantías económicas constitucionales, junto a las limitaciones impuestas al legislador señaladas se encuentran otras como son los deberes de los ciudadanos, de manera concreta los deberes fiscales y tributarios, pues es evidente que los derechos sociales tienen una clara vinculación con los deberes fiscales de los ciudadanos. La llamada Constitución Económica, cuyas dimensiones no pueden ser abordadas en esta presentación, recoge todos aquellos presupuestos normativos constitucionales que garantizan, al menos en sus estándares mínimos, la aplicación social de la Constitución. El trabajo que nos presenta el magistrado Lino Vázquez se aborda en estos retos y otros más en la realización del Estado social y de su correlato en los derechos sociales desde una perspectiva no solo como jurista, sino como hombre comprometido en corregir las graves desigualdades y retos de justicia social que tienen pendiente aún el pueblo dominicano. Lino Vázquez hace de este libro un discurso jurídico y ético. El autor sabe que una interpretación favorable a los derechos sociales es como hace el Tribunal Constitucional Dominicano la buena interpretación. El libro respira ese aire limpio de rigor jurídico
y conocimiento de quien escribe, y habla de que el viento de la historia va hacia una nueva ciudadanía con justicia social que no solo compromete, sino que obliga a los poderes públicos a realizar progresivamente. Esta es la línea del derecho constitucional del siglo XXI, aquel que sabe integrar en su seno los elementos de la nueva era del neoconstitucionalismo. Todo ello está presente en este sugestivo libro que proyecta lo mejor de sí. Bienvenido sea. Marcos Antonio Mazó Garrote, doctor catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha y director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Para continuar con este ensayo, continuaremos más adelante con la introducción formal del libro. Pausamos.